El argumento lógico, versículos 15 al 29. Por supuesto, todos los argumentos de Pablo son lógicos, pero el argumento particular aquí depende del razonamiento. Al comparar la ley con un contrato humano, cuando dos personas hacen un contrato, es ilegal que una tercera intervenga y lo cambie o lo cancele. Ahora bien, Dios hizo un pacto con Abraham 400 años antes de que fuera dada la ley. La ley de Moisés jamás podía cancelar la promesa original de Dios a Abraham. Dios lo prometió igualmente a la simiente de Abraham, y el versículo 16 indica que esta simiente es Cristo. La ley mosaica no fue una nueva manera de salvación que cancelaba las promesas de Dios a Abraham. Esto no sería lógico. La promesa y la fe van juntas, pero no la promesa y la ley. Pero, ¿por qué Dios le dio la ley? Arguirían sus oponentes. Pablo les da tres respuestas. La ley fue temporal y solo para Israel. Versículos 19 y 20. Romanos capítulo 2, versículo 14 y Hechos capítulo 15, versículo 24 dejan en claro que Dios nunca dio la ley a los gentiles. La ley moral ya estaba escrita en los corazones de los gentiles. Romanos capítulo 2, versículo 15. Pero la ley ceremonial, incluyendo las leyes del día de reposo, nunca fue dada a los gentiles. La ley fue añadida y no era un sustituto en lugar de las promesas abrámicas. Una vez que la simiente de Cristo vino, la ley fue reemplazada, pero la ley fue promulgada con tanta gloria. Replicarían los judaizantes. ¿Cómo puedes decir que era solo temporal? Pablo está listo con una respuesta. La ley fue dada u ordenada por un mediador que obviamente era Moisés, y que también se realizaba a través de los sacerdotes. Entonces la palabra ángel ahí se refiere a estos mediadores. Pero Dios le habló personalmente a Abraham, sin un mediador. Y el cumplimiento de su promesa a Abraham depende únicamente de Dios. La ley nos convenció de pecado, pero nunca nos salvó del pecado. Versículo 21 al 22. Si hubiera una ley que salvara a los pecadores, Dios hubiera librado a su Hijo y usado la ley en lugar de la cruz. La ley no es contraria a las promesas de Dios. Al revelar el pecado, la ley obliga al pecador a confiar en las promesas de Dios. La ley nos muestra la necesidad de la gracia. La gracia nos capacita para agradar a Dios mediante la fe. La ley coloca a todos bajo pecado, lo que significa que todos podemos ser salvos por gracia. Si Dios permitiera que aunque sea un solo pecador se salvara por la ley, nadie se salvaría por la gracia. Todos debemos ser salvos de la misma manera. La ley preparó el camino para Cristo. Versículos 23 al 29. Antes que viniera la fe que ahora conocemos, la ley dejaba a todos con la boca cerrada, revelando su necesidad de un Salvador. La ley es un ayo o tutor para los judíos en sus comienzos o infancia. El tutor, tanto romano como griego, solía cuidar y enseñar a los niños menores hasta que alcanzaran la edad legal de adultos. La ley solo fue un tutor o sustituto para enseñar al niño, en este caso a los judíos,
hasta que Cristo vino y la revelación completa del Evangelio fue dada a los judíos y a los gentiles. Por lo tanto, la ley solamente tiene un periodo de tiempo para su utilidad.